En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso habla de la creación de Dios. Después tenemos la rebelión de Satanás, que está implicada en la primera mitad del versículo 2, que dice: y la tierra quedó desolada y vacía. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En este programa del Estudio Vida de Génesis se encuentra de nuevo con nosotros Guido Olivares. Bienvenido, Guido. Gracias por invitarme de nuevo a este programa. En el último programa vimos que no hay ningún conflicto entre las Escrituras y la ciencia en cuanto a la creación. Y hoy queremos regresar a este maravilloso panorama de la creación en el libro de Génesis. Sin embargo, para entender cabalmente la interpretación de este pasaje, necesitamos ver no solamente la creación de Dios, sino también la rebelión de Satanás. ¿Podría usted, por favor, darnos un antecedente acerca de este tema? La creación de Dios está declarada en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la rebelión de Satanás está implícita en la primera parte del versículo 2, donde dice que la tierra quedó desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algo que nos ayuda a distinguir entre la creación de Dios y la rebelión de Satanás es hacer un contraste entre la voluntad de Dios y la de Satanás. Recomendaría que nuestros radioyentes consideren Génesis 1:1 a la luz de Apocalipsis 4:11, donde dice: porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra voluntad, especialmente si la relacionamos con Efesios 1, nos señala que la voluntad de Dios es llevar a cabo su economía para el cumplimiento de su propósito eterno. La creación y todo en ella fue hecha por, para y de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él tenga un universo lleno de cosas vivientes y seres humanos a fin de llevar a cabo su propósito eterno. Pero Satanás se rebeló contra Dios y, según Isaías 14, estableció su propia voluntad en desafío a la voluntad de Dios. Tal rebelión trajo como consecuencia juicio, caos, desolación y confusión, oscuridad y muerte. Así que en el comienzo, en Génesis 1, vemos por un lado la creación de Dios para el cumplimiento de su propósito, y por el otro tenemos la rebelión de Satanás contra Dios y contra el propósito de Dios. Esto nos sirve como una introducción a la porción de hoy, ya que Dios usa soberanamente la rebelión de Satanás para restaurar y crear algo más. La voluntad de Dios prevalecerá y será hecha para su gloria y para la satisfacción del deseo de su corazón. No obstante la rebelión del enemigo, la voluntad de Dios prevalecerá y será hecha para su gloria y para la satisfacción del deseo de su corazón. Gracias, Guido. Con esta palabra de introducción, empecemos este mensaje del Estudio Vida de Génesis que Witness Lee dio en 1974. Adelante. Ahora venimos al tercer punto principal. El primer punto, en cuanto a la creación de Dios, fue plenamente descrito en el versículo 1 del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Eso habla de la creación de Dios. Después, tenemos la rebelión de Satanás, que está implicada en la primera mitad del versículo 2 del capítulo 1, que dice, y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esta pequeña palabra, como ya señalamos en el programa anterior, hay 5 puntos principales. Primero, la tierra se volvió algo diferente de lo que Dios la creó. Dios la creó como algo bueno, pero debido a la rebelión de Satanás, la tierra fue dañada y llegó a ser algo diferente. En el programa anterior no tuvimos tiempo para aclarar esto, pero la palabra se volvió o quedó, que ha sido traducida estaba muchas veces, en el hebreo es también la palabra utilizada en Génesis 19:26, que dice que la esposa de Lot se hizo un pilar de sal. Ella era un ser humano, pero debido a su fracaso, se volvió en algo distinto. Ella se convirtió en una columna de sal. Y aquí el principio es el mismo. Dios no creó la tierra como algo desolado y vacío, sino que la tierra llegó a ser algo en una condición tan mala. Número 2, también tenemos la desolación y vacío. Número 3, tenemos las tinieblas, la oscuridad. Y número 4, tenemos el abismo, que quiere decir las aguas profundas. Para la palabra abismo del hebreo en el Antiguo Testamento es ader, que quiere decir no un agua superficial, sino que es un agua profunda. Tenga en mente estas 5 cosas, que la tierra llegó a ser algo que estaba desolada y vacía y que se hizo algo lleno de tinieblas. También estaba allí el agua profunda. Cuando estas 2 cosas, las palabras desolación y vacía, son utilizadas juntas en la Biblia, siempre significa el resultado del juicio de Dios. El juicio de Dios vino sobre ciertas cosas, y esas cosas fueron hechas, se hicieron desoladas y vacías. Esto comprueba que lo que está mencionado aquí en Génesis 1:2 no fue algo de la creación original de Dios, sino que fue algo que vino después, algo que sucedió después del juicio de Dios. ¿Pero por qué Dios juzgó a la tierra? Bueno, la razón por la que la tierra quedó desolada y vacía fue debido a la rebelión de Satanás. Guido, tomemos un momento para enfocarnos en las palabras que estamos utilizando en estos 2 primeros versículos de Génesis 1. Para poder entender lo que está aquí, es muy importante la traducción de ciertas palabras. Me refiero a las palabras quedó desordenada y vacía del versículo 2. ¿Qué tal entonces si usted nos explica por qué son tan importantes estas palabras? Hay una diferencia muy importante y significativa aquí en esta traducción. Si decimos que la tierra estaba desolada y vacía, como dicen ciertas traducciones, entonces esto quiere decir que la condición de la tierra como desolada y vacía era una etapa del proceso de la creación de Dios. O sea que cuando Dios estaba creando, Él primero produjo algo que estaba vacío, desolado y sin forma, y posteriormente Dios trabaja sobre esta masa deforme y caótica. Si examinamos el versículo 2 de Génesis 1 a la luz de todas las Escrituras, especialmente Isaías 45:18, que dice que Dios no creó la tierra desolada ni vacía, entonces la palabra traducida quedó es preferible y en vez de la palabra traducida estaba. Quedó nos sugiere que algo le pasó a la creación original de Dios. Él creó los cielos y la tierra, pero la tierra quedó desolada y vacía. ¿Cómo llegó la tierra a ser de tal manera? Creemos que las Escrituras implican que hay un intervalo relacionado a la rebelión de Satanás y el juicio de Dios sobre esa rebelión, incluyendo a cualquier ser que siguió a Satanás en esa rebelión.
Como consecuencia de esa rebelión y el juicio subsiguiente, algo le pasó a la creación de Dios, causando que llegara a ser algo que no era anteriormente. En el libro de Job dice que cuando los hijos de Dios vieron la tierra, ellos gritaron de gozo. Los ángeles no gritaron de gozo por un caos, algo desolado o una masa deforme. La creación original ciertamente fue algo bello, pero debido a la rebelión de Satanás y al juicio de Dios, ella quedó desolada y vacía. Por consiguiente, la creación necesitaba ser restaurada y también era necesario que Dios creara algo más. Gracias, Guido, por esta explicación tan completa. Bien, regresemos una vez más al mensaje de Witness Lee. Adelante. Así que llegamos a una buena conclusión. Hasta este punto, la tierra estaba bajo la muerte. La tierra no solo estaba vacía y vacante y sin sentido, sino que también estaba llena de muerte y estaba bajo la muerte. En esta situación, Dios vino. ¿Pero para qué? Ahora tenemos el tercer punto principal: la restauración de Dios y la creación adicional. Ahora, por favor, presten atención al segundo versículo de Génesis 1. Lo que es mencionado aquí no es la creación original de Dios. Lo que está mencionado es la restauración. Dios restaura lo que ha sido dañado. Pero no solamente eso, sino que a esto Dios añade una creación adicional. Por ejemplo, ahora Dios crea al hombre, y el hombre fue una nueva creación. El hombre no fue hecho ni restaurado, sino que fue algo que Dios creó como algo adicional relacionado a la creación de Dios, ¿verdad? Así que desde el versículo 3 hasta el último versículo de Génesis, capítulo 2, estos versículos nos enseñan que Dios restaura el universo dañado y que encima de esto, Dios crea algo adicional. Guido, en la porción anterior, Witness Lee usó las palabras Dios creó, Dios restaura y Dios crea algo más. Ya que algunas de estas palabras no están en el texto, ¿hay entonces indicios bíblicos que nos ayuden a ver estas aplicaciones? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Primero, con la palabra creación o Dios crea, tenemos no solamente un indicio, sino una declaración clara en Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios. Si estudiamos el asunto de la creación de Dios en las Escrituras, vemos que Dios llama a las cosas que no son como que existen. Dios crea al hablar. Él habla una palabra y lo que Él habla es cumplido, es llevado a cabo. Así que la creación se refiere a la acción de Dios en crear algo cuando no había nada con lo cual podía trabajar. Dios habló y los cielos y la tierra fueron creados. La palabra restaurar implica recobrar algo a una condición en la cual estaba antes. Si mi salud es restaurada, quiere decir ciertamente que yo estaba saludable. Me enfermé y ahora mi salud ha sido recobrada a su condición original. Así que usamos la palabra restauración o la frase Dios restaura, refiriéndonos a la actividad divina de Dios al recobrar el universo juzgado, dañado, entenebrecido y caótico. Lo que está dañado requiere restauración. Sin embargo, no todos los versículos después de esto se refieren a la restauración. Ciertamente la tierra que estaba debajo del agua fue restaurada, pero el hombre fue creado. Dios no solamente restauró lo que estaba dañado, sino Él llevó a cabo una creación adicional. O sea, creó algo más. En resumen, Dios creó, Satanás se rebeló y Dios juzgó. Por eso era necesario que Dios restaurara. Y después de la restauración, hubo una creación adicional en la cual Dios creó algo más, algo extraordinario.
Gracias, Guido. En la siguiente sección, el hermano Lee se va a referir a Génesis 2:4. Tal vez usted podría leernos este versículo para que los radioescuchas lo puedan seguir en su propia Biblia. ¿Qué le parece? Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Bien, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Adelante. Now, I would ask you to turn Ahora les pediría que por favor to chapter 2 and read verse 4 again. lean Génesis 2:4 una vez más, Many people would not pay much attention to this verse. porque mucha gente no presta atención a este This versículo, verse is quite meaningful. pero este versículo es de mucho The first significado. half says, En la primera parte dice, los cielos y la tierra fueron creados. number one, Primero los cielos y después la tierra. El verbo que se usa aquí es crear. Después la siguiente porción dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí vemos que cambió el verbo de crear a hacer. Como hemos señalado en los programas anteriores, crear significa algo diferente a hacer. Hicimos notar en el primer mensaje que crear significa producir algo de la nada, pero que hacer significa trabajar con una sustancia que ya existe a fin de producir otra. Tenemos que ver primero que los cielos y la tierra no fueron hechos, sino creados. Los cielos y la tierra fueron creados y después, en la segunda mitad del versículo, dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, no los cielos y la tierra. ¿Han notado el cambio de secuencia? Miren, si usted lee Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios la tierra y los cielos. ¿Sí o no? No, claro que no. ¡No! Ahora déjenme leer de nuevo. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no? ¡No! ¿Qué pasó? Ustedes léanlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. En el principio Dios creó. Primeramente Dios creó los cielos y la tierra. Después, desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 2, dice, entonces Dios hizo la tierra y los cielos. Lea, en Génesis 1 dice que Dios restauró la tierra. Dios no creó la tierra ya estaba allí. Pero estaba sumergida, estaba debajo del agua. ¿No es así? Así que Dios recobra la tierra en el tercer día. Y en el cuarto día, Dios recobra los cielos. De manera que en la restauración no fue primeramente los cielos y la tierra, sino que primeramente fue la tierra y después los cielos. En la creación vemos primeramente los cielos y después la tierra, pero en la restauración primeramente vemos la tierra y después los cielos. Al leer Génesis 2:4 podemos ver estas dos cosas, ¿verdad? Guido, ciertamente este último punto fue muy interesante. En el capítulo 1 tenemos un cambio muy fascinante en el idioma que nos permite contemplar la profundidad de la verdad en este pasaje. Creo que necesitamos una lección del idioma celestial. Aquí hay un cambio en la secuencia de las palabras y también un cambio de verbo. ¿Podría usted explicarnos qué significa todo esto? Originalmente, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí tenemos dos asuntos de mucho significado. Primeramente, Dios creó. Crear significa producir algo donde no hay nada. Dios creó algo directamente por su hablar cuando no había nada con lo cual se podía trabajar. Él habló y por su palabra Él creó primeramente los cielos y después la tierra. Esto iguala al orden en Zacarías 12:1. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Sin embargo, por causa de la rebelión de Satanás, el juicio de Dios, hubo la necesidad de la restauración
y de una creación adicional. En un sentido muy real, esta creación adicional fue algo que Dios hizo, no algo que Dios creó. Porque en vez de crear algo fuera de la nada, Dios hizo algo de lo que ya estaba ahí, existiendo anteriormente. Por eso la Biblia nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Podemos decir que Dios creó al hombre, pero más correctamente deberíamos decir que Dios hizo al hombre. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Crear es producir algo de la nada, pero hacer significa producir algo de una sustancia ya existente. Así que la primera parte del versículo 2:4 de Génesis se refiere a la creación original de los cielos y la tierra, que fueron creados primero los cielos y después la tierra. Pero en la restauración y en la creación adicional de Dios, Él hace cosas, incluyendo al hombre. Ya que la tierra había sido dañada, por eso el enfoque principal es la tierra y después los cielos que están alrededor de la tierra. Así que este versículo, Génesis 2:4, hace referencia a ambos, tanto la creación original de Dios, de los cielos y la tierra, como también la restauración y la creación adicional de la tierra y los cielos. Esto nos muestra una progresión en la cual Dios lleva a cabo la intención original de su creación. Él está determinado a cumplir el deseo de su corazón. Podemos estar seguros que el daño del enemigo de ninguna manera le frustrará a Dios de cumplir su plan eterno. Repito, Dios está determinado a llevar a cabo el deseo de su corazón y no permitirá de ninguna manera que el daño del enemigo le frustre de cumplir su propósito eterno. Gracias, Guido. Y antes de concluir, quisiera preguntarle acerca de una palabra que se mencionó en un programa anterior. Esta es la palabra intervalo, refiriéndose al periodo de tiempo entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis. ¿Hay algún tipo de indicación en las Escrituras de cuán extenso pudo haber sido ese lapso? Yo tendría que decir que no tenemos un conocimiento acerca de qué tan largo fue ese tiempo. ¿Pudo haber sido millones o billones de años? No tenemos ninguna manera de saber. Basados en las Escrituras, simplemente estamos sugiriendo que hubo un intervalo de tiempo no determinado. Añadiría que esta es la razón por la cual tomamos esta línea de interpretación. No estamos tratando de reconciliar el conflicto de tantos siglos entre la creación y la ciencia, ni tampoco estamos tratando de formar un sistema en el cual hacemos una correlación entre las dos. No. Nuestro propósito es simplemente ser fieles a las Escrituras para interpretarlas correctamente y presentárselas a los hijos de Dios en la manera de estudio vida. Por lo tanto, nuestra preocupación no es con las eras geológicas, sino con la revelación divina. Por eso, estoy contento simplemente de declarar que hubo un intervalo y después de este intervalo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y Dios intervino para restaurar y para crear algo más. Amén. Quisiera hablar un poco más de este tema tan interesante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos, Guido, sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias, hermanos, por invitarme a estar de nuevo con vosotros. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos.
En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.